Sin duda alguna, Martin Heidegger ha sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Por esa razón, considero necesario dedicarle una serie corta de videos a su pensamiento. Cabe aclarar que solo me dedicaré a sintetizar su concepción sobre la metafísica y dejaré de lado la cuestión política. Me centraré sobre todo en su obra más icónica, Ser y Tiempo, la cual Heidegger dejó inconclusa. El gran tema de la filosofía de Heidegger ha sido la cuestión sobre el ser. Es a dicha cuestión a la que el filósofo alemán dedica su obra Ser y Tiempo. Ahí comienza planteando que la historia de la metafísica ha significado el olvido del ser debido a que los filósofos a lo largo de la historia han confundido el ser con el ente. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Quiere decir que los filósofos, siempre que han intentado responder a la pregunta por el ser, la han respondido con un ente privilegiado al que colocaron en el lugar de fundamento. En el lugar del ser, pusieron un ente supremo, desde la idea de bien platónica hasta el sujeto moderno. De esta manera, la historia de la filosofía, o más específicamente la historia de la metafísica, ha olvidado la diferencia entre ser y ente, o mejor dicho, nunca ha llegado a plantear siquiera dicha diferencia. Por esa razón, Heidegger considera necesario llevar a cabo una destrucción de la historia de la ontología o metafísica. Para el filósofo alemán, la metafísica nunca ha conseguido pensar al ser en tanto ser, pues siempre lo ha confundido con un ente, olvidándolo y ocultándolo. Citando a Grondin, la metafísica se habría vuelto impermeable al misterio del ser o del hay. No se puede pensar el ser más que destruyendo la metafísica. Destruir significa en este caso dejar al descubierto las estructuras de la metafísica que han funcionado hasta el momento. Esclarecer la tradición metafísica que ha llevado a la comprensión del ser como presencia permanente. A Heidegger entonces le interesa la cuestión del ser, más específicamente el problema acerca del sentido del ser. Ese será el hilo conductor de toda su obra y sobre todo de Ser y Tiempo. De modo más específico, Ser y Tiempo se presenta, en tanto ocupa gran parte de sus páginas, al análisis de la existencia humana, como una obra preparatoria para plantear dicha cuestión. Todo el análisis de las estructuras existenciarias del ser humano se desarrolla en función de la cuestión del ser. Antes de siquiera preguntar por el ser, hay que estudiar al ente privilegiado que puede hacerse dicha pregunta, el hombre, o como lo llama Heidegger, el Dasein. Heidegger sostiene también que en esta forma múltiple de entender al ser a lo largo de la historia del pensamiento occidental, se lo comprendió siempre a partir de una característica fundamental, la presencia. El ser se ha pensado y definido como lo permanente, lo siempre presente. Esto quiere decir que al ser se lo ha pensado desde una modalidad temporal, pues presente es una determinación temporal. Entonces, como plantea Carpio, ¿no será el tiempo el sentido del ser? Parece ser la pregunta que desencadena todo el desarrollo de la obra cumbre de Heidegger. El filósofo alemán considera necesario hacerse la pregunta por el ser porque en todo lo que hace el hombre parece haber ya una comprensión del ser. Es decir, parecería haber una relación intrínseca entre hombre y ser. El ser humano mismo para Heidegger es un ente entre los demás entes. El ser humano sabe que aquellas cosas que se encuentra son entes, lo que quiere decir que el hombre tiene ya una comprensión implícita del ser, sabe que esas cosas que se le aparecen, en tanto se le aparecen, son. Esta comprensión del ser se da en el hecho de que el ser humano utiliza a los entes, los ve como un útil, una herramienta o instrumento con una determinada finalidad, es decir, que sirve para algo. Y este ser útil es lo que determina el sentido de los entes, lo que les da significado. A esto Heidegger lo llama precomprensión del ser. Y los entes, de acuerdo a los modos en que hayan sido utilizados a lo largo de la historia, tendrán distintos sentidos. A su vez, los entes siempre refieren a otros entes.
De este modo se configura una red de sentidos que da lugar a un horizonte de sentido en el que se mueve y se encuentra insertado desde que nace el hombre. Ese horizonte o plexo de sentidos es a lo que Heidegger se referirá con el término mundo, al caracterizar al Dasein como ser en el mundo, cosa que veremos en el próximo video. Si ya en el ámbito cotidiano hay una comprensión previa del ser, entonces toda ciencia presupone también una comprensión del ser, pues ocuparse de una porción de entes en tanto son presupone ya un saber sobre el ser. A su vez, para Heidegger, la comprensión del ser cambia en cada época, es decir, el ser se manifiesta o se muestra de distinta manera en cada época, y según la forma de comprender el ser en cada época cambia la forma en que se comprenden los entes, pues estos van adquiriendo diversos sentidos de acuerdo a la época y la cultura. Esa es la razón por la que los entes tienen una multiplicidad de sentidos, su utilidad va cambiando, y así se conforma esa red de sentidos. Volviendo a la cuestión del ser, esta está tan intrínsecamente relacionada con el hombre porque, como dije antes, el ser humano es el ente privilegiado que puede hacerse la pregunta por el ser. Es aquel a quien el ser se muestra o se manifiesta, y por ende es aquel que interpreta el ser de acuerdo a cómo éste se manifiesta, dando lugar al llamado círculo hermenéutico. La hermenéutica es uno de los métodos utilizados y desarrollados por Heidegger y luego por Gadamer. Antiguamente, hermenéutica se refería a la interpretación de las escrituras o textos sagrados. A partir del siglo XIX, hermenéutica pasará a significar un método general de interpretación en las ciencias humanas, pero en el siglo XX tomará otro significado. Una reflexión filosófica sobre la comprensión y el carácter interpretativo de nuestra experiencia en el mundo, como dice Grundy. Este es el sentido que le dará Heidegger a la hermenéutica, a lo que llamará de modo más específico hermenéutica de la facticidad, pues sostiene que la hermenéutica es un modo de ser del Dasein, en tanto comprender es una estructura fundamental de su existencia. En tanto el ser humano ya está arrojado en el mundo y con ciertas determinaciones, se caracteriza fundamentalmente por su ser histórico. El Dasein es historicidad y por ende tiene la tarea de comprenderse o explicitarse a sí mismo. Además, la hermenéutica se referirá a que el Dasein descubre al ser, lo interpreta, porque se define como apertura. Pero en tanto histórico y finito, el Dasein solo puede interpretar al ser desde su realidad histórica y cultural. Y hermenéutica se refiere también al hecho de que el ser humano, el Dasein, ya tiene una precomprensión del ser. Otro de los métodos utilizados por Heidegger va a ser la fenomenología. La conceptualización heideggeriana se basa en la interpretación de los dos términos que componen fenomenología. Por un lado, fenómeno se refiere a la presentación o revelación de lo que la cosa es en sí misma. Por otro, el logos, a partir de su significado de habla o lenguaje, en el sentido de que hace patente aquello de lo que se habla. Su función es entonces permitir ver algo mostrándolo. Por consiguiente, fenomenología significa dejar ver por sí mismo lo que se muestra tal como se muestra por sí mismo. Para más detalles sobre la fenomenología, pueden ver el video anterior. En síntesis, el ser es aquello no solo que hace que las cosas sean, sino que es gracias a lo cual, en tanto los entes son, estos se manifiestan, aparecen en el horizonte existencial del Dasein. Es gracias a lo cual los entes se hacen presentes y se mantienen siendo, y en tanto los entes y el ser se le aparecen al hombre, el punto de partida para dilucidar el sentido del ser deberá ser un análisis del Dasein, una analítica de la existencia humana. Hasta acá el video de hoy. En el próximo haremos una aproximación al Dasein. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.